Bien. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Listo, pues. Las anteriores sesiones de clase las dedicamos a discutir sobre el concepto de determinante de una matriz, particularmente lo que corresponde al cálculo de esos determinantes. Vamos a ver que esos determinantes tienen cierta utilidad para resolver ciertos problemas del álgebra lineal y por lo tanto de aplicaciones del álgebra lineal. Hoy quiero empezar a introducir una aplicación, yo creería que es como la única que vamos a alcanzar a ver, es decir, eso tiene varias aplicaciones, los determinantes se usan para muchas cosas, pero fundamentalmente nosotros nos vamos a centrar en una por cuestión de tiempo. Es decir, este curso en sí no da como para discutir en detalle todo lo que los determinantes tienen, pero podemos discutir, digamos, que es su aplicación más importante. Para tratar de contextualizar esa aplicación, nosotros vamos a definir algo que llamaremos la adjunta de una matriz. Ese concepto va a ser esencial para la aplicación que se va a discutir posteriormente. Y para llegar a la adjunta, o para discutir ese concepto de la adjunta, nosotros primero necesitamos hablar de lo que es la traspuesta de una matriz, que es una idea, digamos que relativamente sencilla, que ustedes pueden ver expuesta precisamente en pantalla, y que mencionaremos y discutiremos lo más detallado posible para introducir a partir de eso lo que es la adjunta de una matriz. Entonces vamos a hablar de lo que es la traspuesta, y la idea de la definición de lo que es la traspuesta de una matriz es bastante sencilla. Si yo tengo una matriz de cualquier orden, y yo quiero que ustedes noten que este concepto de traspuesta se puede aplicar a cualquier matriz sin importar el orden que tenga esa matriz, es decir, sin importar si es cuadrada o no es cuadrada, siempre uno va a poder calcular la traspuesta. La traspuesta es la matriz que surge de coger las filas, perdón, de coger las columnas de la matriz original y convertirlas en filas. Voy a tratar de explicar este proceso con un poquitico más de detalle. Supongamos que yo tengo una matriz cualquiera, como esta matriz que ustedes están viendo acá. La matriz 2, menos 5, 1, 3, 2, 4. Esa matriz tiene tres columnas. La primera columna es esta columna 2, 3. La siguiente columna es la columna menos 5, 2. Y la siguiente columna es la columna 1, 4. Leyendo claramente de arriba hacia abajo. Transponer esta matriz o calcularle la traspuesta es simplemente coger las columnas, lastimosamente no puedo señalar cada columna por separado, pero es coger las columnas de esta matriz y convertirlas en filas. Es decir, la primera columna la voy a convertir en la primera fila, la segunda columna la voy a convertir en la segunda fila y la tercera columna la voy a convertir en la tercera fila. Entonces, cuando yo hago ese proceso sobre una matriz, me queda otra matriz, que es esta matriz de aquí abajo, y eso es lo que llamamos la traspuesta de la matriz original. Es decir, la traspuesta de esta matriz que estoy señalando es esta matriz que estoy mostrando aquí abajo. ¿Sí es claro de dónde saqué esta matriz que estoy señalando? ¿O cómo la construí? Sí, profe, es claro. Sí. Cojo filas y las convierto en columnas.
Lo interesante es que se convierte en lo mismo que decir cojo columnas y las convierto en filas. Entonces, de alguna manera, decir que transpongo es decir, cambio las filas en columnas y cambio las columnas en filas. Hay un hecho que es bastante notable cuando uno habla de la traspuesta, y es que si la matriz original tiene cierto orden, la traspuesta tiene el orden al revés. Me explico. Si la matriz original tiene, por ejemplo, orden 2 por 3, como esta matriz de acá, la traspuesta va a tener orden 3 por 2. Como que se intercambian, por decirlo de alguna forma, los numeritos en el orden. Entonces, una matriz de 2 por 5, su traspuesta va a tener orden 5 por 2. Una matriz de orden 6 por 7 va a tener como traspuesta, o el orden de la traspuesta va a ser 7 por 6. Porque al fin y al cabo, como las filas se convierten en columnas y las columnas se convierten en filas, pues el número de filas de la traspuesta es igual al número de columnas de la matriz original. Es decir, todo funciona de una manera, digamos que bastante directa, bastante interesante cuando uno trabaja con la traspuesta. ¿Sí me voy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Hay una observación que es muy interesante y es la observación en la cual nosotros vamos a trabajar puntualmente. Y es que cuando trabajo con matrices cuadradas, es decir, cuando trabajo con matrices que tienen el mismo número de filas que de columnas, la traspuesta tiene el mismo orden que la matriz original. Y digamos que verificar eso no es nada complicado, porque si yo tengo una matriz de orden 3 por 3, pues como la traspuesta voltea el orden, entonces la traspuesta, el orden de la traspuesta, pues va a ser 3 por 3 volteado, pero 3 por 3 al voltearlo, pues vuelve y me da 3 por 3. Entonces la traspuesta de una matriz cuadrada, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, va a tener el mismo orden que la matriz original. Entonces miren este ejemplo. Esta es la matriz original, esta es la traspuesta. Cuando yo hablo de la traspuesta, o la manera de simbolizar la traspuesta, es poner como una T arriba del nombre de la matriz original, es decir, si esta se llama A, la traspuesta es A la T, por decirlo de alguna forma. Y miren que al transponer esta matriz, la matriz que me resulta también es de 3 por 3. Quiero que miren cuidadosamente lo que hice. Cojo la columna 328 y la convierto en fila. Cojo la columna 561 y la convierto en la segunda fila. Cojo la columna -174 y la convierto en la tercera fila. Entonces, cuando trabajo con matrices cuadradas, la traspuesta tiene el mismo orden que la matriz original. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí es clara esta idea de la traspuesta? Sí, profe. Es una idea sencilla, aquí no hay ninguna operación extravagante, por decirlo de alguna forma. Hay personas que dicen, aunque eso no es totalmente correcto, que es como voltear la matriz, que es como pararla o acostarla, por decirlo de alguna forma. No es exactamente acostarla, pero de alguna forma sí es como darle cierto desplazamiento a los elementos de la matriz. Pero la manera formal de decirlo es yo cojo columnas y las convierto en filas. Eso es todo lo que hace la correspondiente traspuesta. Bien. Con este concepto de traspuesta vamos a tratar de introducir el concepto de adjunta de una matriz. Aquí voy a devolverme un poquitico. Por acá nomás. Y para llegar a la adjunta, nosotros primero necesitamos definir lo que se conoce como la matriz de cofactores.
Nosotros habíamos utilizado ya el término cofactor en algún momento. Si recuerdan que la clase pasada nosotros hablamos de cofactores. ¿Sí recuerdan lo que eran los cofactores? ¿O se les olvidó? Sí, profe. Cuando uno quería calcular un cofactor, lo que hacía era quitarle una fila y quitarle una columna a la matriz, calcularle el determinante a lo que quedaba, que a eso era lo que llamábamos menor, y luego ponerle un signo, ponerle un menos o ponerle un más, o mejor dicho, ponerle un menos o no ponérselo, dependiendo de si la suma de los índices era par o era impar. Nosotros utilizamos cofactores para calcular determinantes. Pero cuando nosotros calculábamos determinantes, no calculábamos todos los cofactores. Si ustedes recuerdan bien el procedimiento, y voy a devolverme un poquitico, bastante, para el cálculo de determinantes, lo que yo hacía era escoger una fila o una columna y calcular los cofactores de esa fila o esa columna. Es decir, solo calculaba los cofactores que correspondían a una fila o a una columna en específico. Este proceso lo hicimos la clase pasada, si lo recuerdan bien. Calculamos los cofactores, en este caso de la primera fila, que salían 4 cofactores, y a partir de eso calculábamos el determinante de la correspondiente matriz. En este momento, nosotros vamos a calcular todos los cofactores de la matriz. De hecho, aquí los estoy mostrando ya calculados, pero me gustaría mucho que verificaran esos cofactores para ver si es clara la idea del cálculo de cofactores. Naturalmente, si yo tengo una matriz de 3 por 3, la cantidad de cofactores depende de la cantidad de componentes. Y como esta matriz tiene 9 componentes, pues nosotros vamos a tener 9 cofactores. Entonces vamos a calcular todos esos cofactores. Entonces, por ejemplo, el cofactor 1, 1. A mí me dio 17. ¿Sí les dio 17 a ustedes también el cofactor o no? El cofactor 1, 1. ¿Sí recuerdan cómo calcular ese cofactor? Sí, señor. ¿Y si da 17 el cofactor? Sí, Sí, profe, 6 señor. por 4, 24, menos 7, 17. 17. Y como 1 más 1 es par, no se le cambia el signo. Entonces se le deja positivo. Miremos este 1, 2 rápidamente. Yo cojo le quito la primera fila, le quito la segunda columna, calculo el determinante, esto me da 2 por 4, 8, menos 8 por 7, 56, entonces daría 8 menos 56, que eso es menos 48, pero como 1 más 2 es 3 y es impar, entonces a ese menos 48 le pongo un menos, y pues al ponerle un menos a menos 48, pues me queda positivo. Entonces el cofactor 1, 2 también da 48. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí recordamos el proceso? Sí, señor. Señor. Y estos son, y les voy a dar 3 minuticos para que lo revisen, todos los cofactores de la matriz. Si ven alguno que me haya quedado mal calculado, que yo puede que me equivoque, o si hay alguno que ustedes digan, pero no entiendo de dónde salió ese cofactor, me dicen y lo entramos a revisar en detalle. 3 minuticos, revisen los cofactores que estoy presentando aquí, a ver si están calculados, si están bien calculados.
¿Sí me quedaron bien calculados todos? Profe, estoy validando el A32. Listo, pues. Pero los anteriores sí estaban bien. Sí, profe, Sí, todos señor. también. Ya Listo. los validé todos. Maravilloso. Entonces, mientras termina de validar Hayden y los que les falte por validar, entonces miren que yo tengo una matriz, que es la matriz A, y le calculo todos sus cofactores. Y miren cómo organicé esos cofactores. El A11, A12, A13, abajito puse el A21, el A22, el A23, abajito puse el A31, el A32 y el A33, y aquí están todos los 9 cofactores. Lo que yo hago es poner esos cofactores en una matriz, y eso es lo que se llama la matriz de cofactores. Entonces cojo una matriz y aquí pongo 17, 48, menos 46, aquí pongo menos 21, 20, 37, y aquí pongo 41, menos 23 y 8. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es Sí, claro de dónde profe. salió esta matriz de cofactores? Sí, profe, ya validé todo. Si tú estás... Listo. Entonces, la matriz de cofactores es simplemente el ejercicio de coger todos los cofactores de la matriz y ponerlos en otra matriz. La notación que yo utilizo, que es la que utilizan muchos textos, para la matriz de cofactores, es poner cof A, la matriz de cofactores de la matriz A. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. A partir de esta matriz de cofactores, es que nosotros calculamos la adjunta de una matriz. Entonces, quiero que miren qué es la adjunta. La adjunta de una matriz es simplemente la traspuesta de su matriz de cofactores. Es decir, si yo quiero calcular la adjunta de esta matriz, yo calculo la matriz de cofactores y luego le calculo la traspuesta. Entonces voy a poner la matriz de cofactores aquí abajito. Esta era la matriz de cofactores. Y entonces la adjunta, o lo que vamos a llamar la adjunta, es simplemente coger esta matriz de cofactores, perdón, y calcularle la correspondiente traspuesta. Entonces, la adjunta es coger la matriz de cofactores y convertir las columnas en filas. Miren cuidadosamente. Y esa es simplemente la adjunta de la correspondiente matriz. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me Sí, siguen señor. hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Quiero ver si esto está claro. Entonces, voy a revisar o repasar otra vez el procedimiento. Me dan una matriz, le calculo todos sus cofactores y pongo la matriz de cofactores, le calculo la traspuesta a esa matriz de cofactores y ahí obtengo la adjunta de la correspondiente matriz. Entonces quiero que por favor me calculen la adjunta de la siguiente matriz. Para ver si esto está clarito. Voy a coger una matriz de 3 por 3 otra vez. 2, 6, menos 1, 7,
9, 11, 8, 6, 4. Quiero que le calculen la adjunta a esta matriz. Entonces, para calcular la adjunta, primero tienen que calcular su matriz de cofactores y luego calcularle la traspuesta. Por favor, 5 minuticos y me regalan esa adjunta de esa matriz.
Listo, profe. ¿Listo? ¿Me tiene la matriz adjunta? Sí, profe. Listo, pues. Entonces vamos paso por paso, ¿no? Primero me das la matriz de cofactores para que la Sí. discutamos entre todos y luego me das la adjunta. ¿Listo? Entonces la matriz de cofactores. Aquí está. Me la lees por fila, ¿listo? De la primera Vale. fila. Bueno, la matriz es menos 30, ¿Listo? 60 60 y menos 30. menos 30. La de cofactores, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Listo? 30, la segunda sería 30, 0 y 36. ¿Listo? Y la tercera menos 24, menos 29, menos 24. Comentarios de los demás. Gracias, Olga Marcela. Comentarios de los demás. Profe, es que a mí no me dio 0 en la mitad, sino 16. Entonces vamos a poner esta en amarillo y vamos a revisar. Listo. ¿Con las demás no tienes problema? Es que estoy revisando otra que me dio distinto, pero sí quiero revisar antes de decir. Regáleme un segundo, profe. Te voy a revisar esa que me dijiste mientras tanto. ¿Listo? Ah, sí, profe, es 16. Es que no tome el negativo del 1. Ah, o sea, te retractas Profe, todo. a mí en la tercera, en la primera fila me dio 75. A mí también. A esta. Sí, ese era el otro diferente que tenía. No, no, no. No, la menos 24. 1, 3. Eso es la posición Ese me dio 3-1. 75. ¿Cuánto? ¿75? Sí, señor. Olga Marcela, revisa a ver. Voy a poner en amarillo. Yo voy a poner en amarillo lo que me digan. Sí, profe, 75. Es que tampoco tome el menos 1. Dice afán. Ok. Listo. Lo demás. Hasta que no estemos todos de acuerdo, no dejamos en paz esa matriz de cofactores. Profe, de acuerdo con la matriz que está ahí. De acuerdo. Todos. Profe, los dos 30 me dieron menos 30. Pero aquí están menos 30. Ahí los tengo por menos. Profe, todos los 30 están menos 30. Ah, no los había visto. Sí, aquí están por el menos. O sea, míralos cómo están. ¿Sí están bien así? ¿Como están ahí en la pantalla? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, la adjunta. Entonces, digamos que la parte fuerte para calcular la adjunta es la matriz de cofactores. Porque pues lo demás es transponer. Y transponer no debería tener ningún problema. Entonces voy a transponer acá. Excúsenme. Listo. Entonces, al transponer me queda menos 30, 30 y 75, 60, Profe, 6. ¿Hay un problema con alguna? Entonces ya la voy. Déjame terminar de sí. escribir esto y ya la revisamos. Listo, 75, menos 29 y menos 24. ¿Qué pasó? Profe, a mí No, 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 todos dije los una IAT. 30 me dan menos en la matriz de cofactores. ¿En cuál posición? En todos los 30 me dan menos. Incluido este. Sí. Listo. Entonces, vamos a revisar. Voy a poner en amarillo entonces, que además estaba transponiendo mal. Listo, gracias.
Pues ¿cuál es el que? Este de acá. Entonces, voy a dejarlo en blanco acá mientras tanto, mientras lo arreglamos. Es que ya que escribí esto, quisiera escribirlo bien. Entonces, es este. ¿Listo? Vamos por pedazos. Este es el cofactor 2, 1. Entonces quito la segunda fila y la primera columna. 6 por 4, 24. Menos 6 daría 30. Y como este es el cofactor 2, 1, 2 más 1 es 3, es impar, sí, iría con un menos. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Naturalmente esto se puede hacer para cualquier matriz cuadrada de cualquier orden. Lo que pasa es que, por ejemplo, en una matriz de 4 por 4, pues se demoran más los cofactores. De pronto les dejo un ejercicio de 4 por 4 para que lo revisen en la casa. Pero antes de eso, quisiera hablar de un teorema, un hecho, que es precisamente la motivación de esta adjunta. Es un teorema muy poderoso, muy útil, y es precisamente la principal aplicación de la adjunta y de hecho de los determinantes de las matrices. Si yo cojo la adjunta de la matriz A y cojo cada componente de esta adjunta y la divido por el determinante de la matriz original, es decir, por el determinante de esta matriz, si yo cojo cada componente, es decir, el menos 30 lo divido por el determinante, el menos 30 lo divido por el determinante, el 75 lo divido por el determinante, y todas las demás. Si yo hago esa división, me resulta la inversa de la matriz A. ¿Sí se acuerdan de la inversa? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la inversa de una matriz? Sí, profe, sí, señor. ¿Y se acuerdan que teníamos un procedimiento para calcular esas inversas? Que era pegarle la matriz identidad. De hecho, creo que eso lo pregunté en el parcial, que era coger una matriz, pegarle la identidad a la derecha y empezar a aplicarle Gauss-Jordan. Pues aquí tenemos otra forma de calcular la inversa de una matriz. Lo que tenemos que hacer es coger la adjunta y dividir cada componente por el determinante. Ahora,
Esto se puede hacer siempre y cuando el C determinante sea distinto de cero. Porque yo no sé si ustedes saben que nosotros no podemos dividir por el número cero. Eso es una regla de las matemáticas en general, no solo del álgebra lineal, de cualquier matemática o de cualquier tema de las matemáticas. Nosotros no podemos dividir por cero. Entonces, si el determinante da igual a cero, no podemos hacer nada. Pero si el determinante da distinto de cero, yo puedo dividir la matriz adjunta por ese determinante, es decir, dividir cada componente por ese determinante, y entonces obtendríamos la inversa de la matriz A. Permítanme ejemplificar. Entonces, voy a... Entonces, recordemos que la matriz A, en este ejemplo, es, y esa matriz la teníamos como por acá, esta de acá. Entonces calculemos su determinante, o mejor dicho, calculen por favor su determinante, el determinante de esta matriz. ¿Cuánto da ese determinante? De la matriz A. Rápidamente. $337, profe. Confirmación. Eso, voy a escribir lo que me dijeron, a ver. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe, profe. sí, Sí, profe. 37. Listo. Entonces miren lo siguiente. Esta era la matriz A. Aquí arriba tenemos la adjunta. Entonces, la inversa de la matriz A es
Y cuando uno habla de la inversa, lo que hace es ponerle un -1 aquí como subíndice. Esa es como la convención que se utiliza. La inversa es coger la adjunta y a cada componente dividirla por este determinante. -30/337, -30/337, 75/337, 60/337, 16/337, -29, antes de repetir eso, sobre 337. Y esa sería la inversa de la matriz original. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Entonces miren que esto delinea un nuevo método para calcular inversas. Ustedes en el parcial calcularon la inversa por el método de Gauss-Jordan. Aquí hay otro método para calcular inversas. Yo nunca entro a calificar cuál método es mejor y cuál método es peor. Algunos de ustedes pensarán en este momento que este es mejor, pero pues tengan en cuenta que realmente aquí hay que hacer varios cálculos y que cuando la matriz es más grande, por ejemplo de 4 por 4 o de 5 por 5, hay que calcular muchos cofactores y hay que calcular un determinante grande. Profe, disculpe, Entonces, dime, es que tengo una pregunta. ¿La matriz A no sería otra? ¿Es que no es 2 6 menos 1? ¿la copié mal? La cogí, no, mírala. A esta fue la que le calculamos los cofactores. Sí. Es esta misma. Esta era la matriz A de este ejemplo. Esta matriz de aquí arriba, no, no, mira, es la misma matriz. Es que no es la 2 6 menos 1 de la siguiente matriz que tú nos dijiste. Esta. Ah, soy una bestia. Ah, ah, sí, Sí, tienes es. toda la razón. Vale, profe. ¿Esa fue la que le calcularon el determinante? No. No, es esa la que copiaste ahorita. Entonces, 2 6 menos 1. toda que le calculen el determinante, entonces, gracias, qué pena. Vale, profe. Sí, ahí la embarré. Es decir, para coger esta matriz porque esta era la del correspondiente ejemplo. Me fui muy arriba. Calculen el determinante otra vez. La de cofactores y la junta sí me quedó bien, ¿cierto? Sí, la junta sí está bien. Calculen el determinante de esa matriz. Si notaron cuál fue mi error, es que cogí una matriz de otro lado, de otro ejemplo. Pero aquí la matriz A en este ejemplo era esta de acá. A esta era la que le habíamos calculado la junta. Entonces, es a esta la que hay que calcular el determinante. Rápido, calculen el determinante, escribo ahí la inversa y cerramos por hoy.
Profe, me dio 330. ¿Confirmación? A mí también me dio Sí, profe, a mí 330. también me dio lo mismo. Pues ahora sí, esta Sí, la dividimos por 330, esta por 330, excúsenme por el error, copié la que no era, ahora sí. Y entonces esta sí es la inversa de esta matriz de acá. Entonces, como les decía, este es un nuevo proceso, un nuevo método para calcular inversas. Y como les decía, yo no entro a calificar si este es mejor o peor, o es más fácil o más difícil. Ambos métodos tienen sus ventajas y sus desventajas para calcular inversas. Pero pues yo lo que hago es mostrarles todas las posibilidades o todos los posibles métodos para ese cálculo. ¿Sí estamos claritos hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Antes de irnos, yo quería hacerles una pregunta, pero pues esto solo lo haremos si todos estamos de acuerdo, aunque es que no estamos todos. ¿Este lunes les queda complicado clase? sí, profe. Mm, O pues a mí. Listo, pues. Entonces, más bien hablemos de hoy en 8, a ver si podemos cuadrarlo en otro momento o si nos alcanza el tiempo. Pero para el siguiente festivo, ¿sí podríamos? Sí, profe, 2 de 1. Un festivo de, perdón, 1 de 2 sí sería bueno. Sí, yo pienso lo mismo. Entonces, pues, hablemos con más cuidado el próximo jueves entonces y esperemos que estén todos, o por lo menos todos los que van a quedarse en el curso, para discutir eso. Si en el próximo festivo, no este no, porque ya me dijeron que tienen problemas, sino el próximo, podemos hacer clase. A ver si podemos como no atrasarnos tanto. Listo, ¿Listo? profe, gracias. Entonces nos vemos de hoy en 8. ¿Listo? Gracias. Chao, Gracias a profe, que ustedes. estén bien. Hasta luego. Vale, Que estén bien. profe. Buenas noches, Gracias, gracias. profe. Que estén bien.